Tenía 62 años cuando descubrí que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. No fue un grito, no fue una pelea, fue un sobre blanco, pequeño, olvidado entre los recibos del gas y las facturas del seguro médico. Mi nombre escrito con una letra que no reconocí de inmediato. Luego sí, la reconocí demasiado bien. Me quedé parada en la cocina, con el sobre en la mano, escuchando el silencio de la casa. Afuera los pájaros cantaban como si nada. El reloj de pared marcaba las 10:15. Rodrigo había salido hacía una hora. Dijo que iba al banco. Abrí el sobre. Eran 3 hojas. La primera era una transferencia bancaria. $42,000. La cuenta de destino no era ninguna de las nuestras. El nombre del beneficiario era una empresa que nunca había escuchado. Inversiones Lara y Asociados. Y la segunda hoja era un contrato. Firmado por Rodrigo. Fechado 8 meses atrás. La tercera era una fotografía impresa en papel común. Borrosa pero suficiente. Rodrigo y una mujer. No era una foto de trabajo. Era una foto de 2 personas que se conocen muy bien. Doblé las hojas. Las guardé en el sobre. Puse el sobre dentro de mi delantal, cerca del pecho, como si necesitara esconderlo del mundo o protegerme de él. Luego me senté en la silla de la cocina y miré la ventana. 34 años de matrimonio. 34 años preparando el desayuno, lavando la ropa, cuidando a sus padres cuando ya no podían caminar solos, aguantando los silencios, aguantando los viajes de trabajo que duraban más de lo normal, aguantando las miradas de sus hermanos, que siempre me trataron como si yo fuera apenas una empleada de la familia. No, 34 años creyendo que lo que teníamos era real. Me llamo Carmenza, y esa mañana, con ese sobre contra el pecho, decidí que no iba a llorar. Todavía no. Cuando Rodrigo y yo nos casamos, yo tenía 28 años y él 31. Éramos pobres, pero lo éramos juntos, y eso hacía que la pobreza se sintiera más llevadera. Vivíamos en un apartamento pequeño, sin agua caliente los fines de semana, con una ventana que dejaba entrar el frío aunque la cerráramos con cinta. Él tenía un trabajo en una ferretería. Yo daba clases particulares de matemáticas a niños del barrio. Juntamos peso a peso para comprar la primera nevera. La segunda, 3 años después. El carro, casi a los 10 años de casados. Tuvimos 2 hijos, Andrés, el mayor, y Valentina. Andrés se fue a vivir lejos cuando se casó. Lo vemos en Navidad si tenemos suerte. Y en Valentina se quedó en la ciudad, pero se casó con Daniel, un hombre que nunca me miró a los ojos sin una expresión de fastidio. Con los años el negocio de Rodrigo creció. Primero una pequeña distribuidora, luego un contrato con una empresa grande, luego otro. El apartamento sin agua caliente quedó atrás. Compramos una casa, luego otra más grande. Cambiamos el carro, cambiamos los muebles, pero algo más cambió también, y yo fui demasiado ocupada, demasiado agradecida, demasiado tonta para verlo. Rodrigo dejó de consultarme. Primero fueron las decisiones pequeñas, el color de la sala, el modelo del carro, luego las medianas, la cuenta de ahorros que abrió solo, a su nombre, el seguro de vida que cambió sin decirme. Y yo pregunté, claro que pregunté, y él siempre tenía una respuesta tranquila, una explicación razonable, sin una sonrisa que cerraba la conversación. Tú no entiendes de eso, Carmenza, yo me encargo. Y yo lo dejé encargarse, porque confiaba en él, porque era mi esposo, porque durante 34 años ese hombre fue lo más parecido a un hogar que tuve. Esa tarde guardé el sobre en el fondo de mi closet, detrás de las cajas de zapatos viejos que nadie revisaba. Cuando Rodrigo volvió del banco, yo estaba sentada en la sala con una taza de tinto frío que no había tomado. Él entró, dejó las llaves sobre la mesa, me miró un segundo. ¿Estás bien? Sí, dije, solo cansada. Él asintió. Fue a cambiarse. Cenamos en silencio. Eso no era raro. Hacía años que los silencios en esa mesa eran más frecuentes que las palabras. Esa noche, cuando él se durmió, yo me quedé mirando el techo. $42,000, una empresa desconocida. Una firma que no era mía, una fotografía. Necesitaba saber más antes de moverme. Eso lo tenía claro. Si me apresuraba, si lo confrontaba sin pruebas suficientes, él lo negaría todo. Tenía práctica negando cosas. Yo lo había visto hacerlo con otros. Con proveedores, con socios, con su propio hermano cuando hubo una pelea por dinero hace años. Rodrigo sabía hablar hasta convencerte de que lo que viste con tus propios ojos no fue real. No iba a cometer ese error. Al día siguiente esperé a que saliera y abrí su computador portátil. La contraseña la sabía, aunque él no lo sabía. La había visto escribirla tantas veces que quedó grabada sin querer. El nombre de nuestro primer perro, seguido del año en que lo tuvimos. Sultán 1994. Entré a su correo. Lo que encontré me tomó 3 horas procesar. No eran $42,000, eran más. Mucho más. A lo largo de 16 meses, Rodrigo había transferido,
en partes pequeñas para no levantar sospechas, $117,000 a esa empresa. Inversiones Lara y Asociados. Busqué el nombre. La empresa estaba registrada a nombre de 2 personas. Rodrigo era una. La otra era una mujer llamada Marcela Lara, 44 años, divorciada. Según sus redes sociales, una mujer de sonrisa fácil y vacaciones frecuentes. Cerré el computador. Me fui al baño. Abrí el grifo del lavamanos y puse las manos bajo el agua fría hasta que dejé de sentirlas. Eso fue lo que hice en lugar de llorar, pero a Solsorumbú de Hildi. El dinero era una herida. Pero había algo más, algo que todavía no había entendido del todo. Llamé a mi amiga Gloria. No le dije nada de lo que había encontrado. Solo le pregunté, con calma, como si fuera una curiosidad sin importancia, si ella sabía qué significaba cuando una empresa estaba registrada a nombre de 2 personas. «Depende», dijo Gloria. «¿Por qué?» Lo vi en una conversación de Rodrigo, una empresa de inversión. Me preguntaba qué implicaciones tenía. Gloria es abogada retirada. No ejercía hace años, pero su cabeza seguía funcionando como la de alguien que todavía lo hacía. «Si es una sociedad comercial», dijo después de un momento, «los 2 socios responden por las deudas. Pero también los 2 tienen derecho a las ganancias. ¿El negocio de Rodrigo tiene deudas grandes? No lo sabía. Eso era el problema. Yo no sabía nada del negocio de Rodrigo, porque él nunca me lo había permitido saber. Después de colgar con Gloria, fui al cajón donde guardábamos los documentos importantes. Partidas de nacimiento, escrituras de la casa, papeles del carro. Los papeles de la casa estaban, pero algo me llamó la atención. El nombre en la escritura de la casa más reciente, la que compramos hace 6 años, la más grande. El nombre era solo el de Rodrigo. El mío no estaba. Me quedé con el papel en la mano. Recordé el día de la firma. Habíamos ido juntos a la notaría. El notario hablaba rápido. Rodrigo firmó primero, luego yo, pero yo firmé tantos papeles ese día que no revisé cada uno. Rodrigo me los iba pasando uno a uno, señalando la línea, diciéndome, «Aquí, amor, aquí». Yo firmé donde él me dijo. Busqué la escritura del apartamento que teníamos antes. Ese sí estaba a nombre de los 2. Busqué el carro. Solo Rodrigo. Busqué la cuenta de ahorros principal. Solo Rodrigo. Me senté en el piso, entre los papeles desparramados, por si entendí algo que me costó casi un minuto aceptar. Durante años, mientras yo creía que construíamos algo juntos, él me había ido borrando. No de golpe, poco a poco, un papel a la vez, una firma apresurada a la vez, una explicación razonable a la vez, y yo lo había dejado hacer, no porque fuera ingenua, sino porque lo amaba, porque confiaba en él, porque cuando alguien duerme a tu lado 34 años, no esperas que te esté robando mientras duermes. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Valentina, mi hija. «Mamá, ¿podemos hablar esta semana? Es importante. Sobre papá». Me quedé mirando la pantalla. ¿Valentina sabía algo? ¿O era ella parte de esto también? No le respondí a Valentina de inmediato. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí sentada en el piso, rodeada de papeles. La luz de la tarde entraba por la ventana y hacía largas franjas amarillas sobre el suelo. Yo miraba esas franjas como si fueran la única cosa real en el cuarto. Valentina siempre había sido la hija cercana, la que llamaba los domingos, la que aparecía en mi cumpleaños con flores que ella misma escogía, no las primeras que encontraba. Durante años yo le agradecí eso. Le agradecí que se quedara cerca cuando Andrés se fue lejos y rara vez miraba hacia atrás. Pero Daniel, su esposo, era otra historia. Desde el primer día que lo traje a la casa, Daniel tuvo una manera particular de mirarme. No era desprecio abierto, era algo más cuidadoso, más calculado. Me miraba como se mira un mueble viejo que todavía sirve, pero que tarde o temprano habrá que reemplazar. Con los años, Valentina empezó a hablar como Daniel. Pequeñas frases que antes no usaba, maneras de interrumpirme que antes no tenía. Una vez, en una cena de cumpleaños de Rodrigo, Valentina me dijo delante de todos que quizás yo debería descansar más y preocuparme menos por cosas que no entiendo. Rodrigo sonrió. Daniel levantó su copa. Yo seguí sirviendo el arroz. Ahora Valentina me mandaba un mensaje diciendo que quería hablar. Sobre su padre. ¿Qué sabía ella? Recogí los papeles del piso. Los organicé lo mejor que pude y los devolví al cajón. Guardé las escrituras en el orden en que las había encontrado, para que Rodrigo no notara que alguien había estado revisando. Luego fui a la cocina. Calenté el tinto que no había tomado en la tarde y le respondí a Valentina. «Claro, mi amor. El jueves en la mañana. Aquí en la casa». 3 puntos aparecieron. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. «Mejor en otro lado, mamá. En la cafetería del centro. ¿A las 10? No quería venir a la casa. Eso era nuevo. «Allá estaré», respondí. Guardé el teléfono.
Apagué la luz de la cocina y fui a acostarme antes de que Rodrigo llegara, porque esa noche no quería verle la cara. El miércoles, un día antes de encontrarme con Valentina, tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional. No podía hacer esto sola, revisando papeles en el piso de mi cuarto como si fuera una detective de película mala. Necesitaba a alguien que supiera exactamente lo que significaban esos documentos. Alguien que no fuera Gloria, porque Gloria era amiga mía, pero también conocía a Rodrigo, y no podía arriesgar que una palabra llegara a sus oídos antes de tiempo. Encontré el nombre de una abogada en una tarjeta que alguien me había dado hace meses en una reunión del barrio. La tarjeta había estado en el fondo de mi cartera, olvidada. La abogada se llamaba Pilar Montoya, especialista en Derecho de Familia y Patrimonio Conyugal. Llamé a primera hora. Me atendieron ese mismo día en la tarde. La oficina de Pilar Montoya era pequeña pero ordenada. Libros en los estantes, una planta en la esquina, una luz cálida que hacía que todo pareciera menos severo de lo que era. Pilar era una mujer de unos 40 años, cabello corto, lentes de armazón delgada. Me miró sin lástima. Eso me gustó. No necesitaba lástima, necesitaba claridad. Le conté todo: el sobre, las transferencias, el contrato, la fotografía, las escrituras, los documentos con solo el nombre de Rodrigo. Ella escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en un cuaderno. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me preguntó cuántos años llevábamos casados. 34, dije. Ella asintió despacio. ¿Hubo capitulaciones matrimoniales? ¿Un acuerdo previo al matrimonio sobre los bienes? No, nunca. Entonces están bajo el régimen de sociedad conyugal. Todo lo que se adquirió durante el matrimonio, en principio, le pertenece a los dos, aunque el documento esté solo a nombre de él. ¿En principio?, pregunté. Él puede argumentar que los bienes fueron adquiridos con capital propio anterior al matrimonio, o con ganancias de un negocio que no es parte de la sociedad conyugal. Depende de cómo estén estructuradas las cosas. Por eso necesito ver todos los documentos que pueda conseguir. Le entregué las fotos que había tomado con el teléfono, las escrituras, el contrato de inversiones Lara y Asociados, los registros de transferencias que había copiado del correo de Rodrigo. Pilar los revisó en silencio durante varios minutos. Señora Carmenza, dijo finalmente, lo que veo aquí es una descapitalización sistemática de la sociedad conyugal. Él fue moviendo activos a una empresa paralela durante más de un año. Si esto llega con un proceso de divorcio mañana, usted entraría en una posición muy desfavorable. La palabra divorcio cayó en el aire entre las dos. Yo no la había dicho todavía, ni en voz alta ni para mis adentros, pero ahí estaba. ¿Qué hago?, pregunté. Por ahora no confronte a su esposo. No le diga que sabe nada. Lo primero es conseguir más documentación, especialmente de las cuentas bancarias y de los estados financieros del negocio. ¿Tiene acceso a eso? No. Él nunca me incluyó en nada de eso. Pilar me miró un segundo antes de responder. Eso también es información importante. Esa noche Rodrigo llegó tarde. Dijo que había tenido una reunión. Yo calenté la comida, la puse en la mesa y lo escuché hablar de cosas sin importancia mientras yo asentía en los momentos correctos. 34 años te enseñan cuándo asentir. Después de cenar, él se fue a ver televisión. Yo lavé los platos. Y mientras lavaba los platos, pensé en algo que Pilar me había dicho casi al final de la reunión, casi de pasada, como si no tuviera importancia, pero en realidad la tenía toda. ¿Hay alguien de la familia de él que pueda saber más de lo que usted cree? Yo había pensado en Valentina, pero también pensé en Héctor. Héctor era el hermano menor de Rodrigo, el que se había peleado con él por dinero hace años, el que desde entonces vivía en una ciudad lejana y rara vez aparecía. Rodrigo lo mencionaba poco, y cuando lo hacía era siempre con ese tono de quien descartaba a alguien. Héctor nunca entendió cómo funcionan los negocios. Héctor siempre fue el más irresponsable. Yo tenía el número de Héctor guardado en el teléfono desde hace años. Nunca lo había usado. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, lo saqué y lo miré. Mañana era jueves, primero Valentina, luego, si era necesario, Héctor. La cafetería donde quedé con Valentina era un lugar tranquilo, de esos que huelen a pan recién horneado y tienen mesas de madera clara. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café. Esperé. Valentina llegó puntual. Se veía cansada. Tenía unas ojeras que el maquillaje no alcanzaba a cubrir del todo. Me dio un beso en la mejilla. Pidió agua. Y se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, dijo. Pero su voz decía otra cosa. Hubo un silencio corto. Valentina miraba la taza de café que yo no había tocado. Mamá, dijo finalmente, Daniel me dijo algo la semana pasada. Algo que papá le comentó hace unos meses. Esperé. Papá está pensando en vender la casa. La grande, la que viven ustedes. Yo no moví un músculo de la cara.
¿Te dijo por qué? Dijo que quiere hacer una inversión más grande, que la casa está amarrando capital que puede trabajar mejor en otro lado. Valentina hizo una pausa. Mamá, Daniel piensa que es una buena idea. Dice que a ustedes ya les queda grande esa casa y que podrían vivir en algo más pequeño, más fácil de mantener, más pequeño, más fácil de mantener, como si yo fuera un problema logístico. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. No, Valentina bajó los ojos. Yo pienso que deberías saberlo. Por eso te llamé. La miré. Busqué en su cara algo que me dijera si ella era parte de esto o si genuinamente me estaba alertando. Valentina siempre fue transparente cuando era niña, incapaz de mentir sin que la cara la delatara. Ahora tenía 40 años y Daniel llevaba más de una década enseñándole a guardar cosas. Pero en ese momento, en esa cafetería, vi a mi hija y no vi a Daniel. Vi a la niña que una vez me trajo un vaso de agua cuando yo tenía fiebre y se quedó sentada a mi lado toda la noche porque tenía miedo de que me pusiera peor. Valentina, dije con cuidado, ¿sabes algo más? ¿Algo que no me estés diciendo? Ella dudó, y esa duda me dijo todo. Hay una mujer, dijo en voz muy baja. Daniel la conoce. La conoció en una reunión de negocios con papá hace como un año. Yo no quise preguntar más, pero Daniel dijo que papá, que ellos... No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Puse mi mano sobre la de ella. La sentí temblar un poco. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, pregunté. 3 meses, susurró. Mamá, lo siento. No sabía cómo decirte. Daniel decía que no era asunto nuestro, que los problemas de matrimonio los arreglan los que están casados. 3 meses. Mi hija había cargado esto 3 meses sola, entre Daniel que le decía que callara y yo que no sabía nada. Respiré despacio. Escúchame bien, le dije. Lo que me cuentas hoy me ayuda más de lo que imaginas. Pero necesito que no le digas a nadie que hablamos de esto. Ni a Daniel. ¿Puedes hacer eso? Valentina me miró con algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Miedo, pero también alivio. Sí, dijo. Puedo. Pagué el café. Salimos juntas a la calle. La abracé antes de que ella se fuera, y la abracé más tiempo del que acostumbraba. Ella también. Cuando me solté y la vi alejarse, saqué el teléfono. Encontré el número de Héctor. Escribí un mensaje corto. Héctor, soy Carmenza. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, no le menciones nada a Rodrigo. Enviar. El mensaje quedó con un solo check. No leído todavía. Caminé hacia el carro. Abrí la puerta. Me senté. Y entonces vi, en el espejo retrovisor, un carro negro estacionado a media cuadra que no había estado ahí cuando yo llegué. Detrás del volante, alguien me miraba. No pude ver bien la cara, pero vi que era una mujer, y vi que cuando yo la miré, ella bajó los ojos. Esa noche no dormí. Ahí me quedé en la cama mirando el techo mientras Rodrigo respiraba a mi lado con esa calma de quien no tiene nada que esconder, o de quien lleva tanto tiempo escondiendo cosas que ya ni siente el peso. La mujer del carro negro, su cara agachada cuando la miré por el espejo. Esa imagen no me soltaba. ¿Quién era? ¿La misma Marcela Lara de la fotografía? ¿Alguien que Rodrigo había mandado a vigilarme? ¿O simplemente una mujer que esperaba a alguien y yo, con los nervios destrozados, lo había convertido en algo que no era? No lo sabía, y esa incertidumbre era peor que cualquier certeza. A las 3 de la mañana me levanté en silencio. Fui a la cocina. Calenté agua. Me senté en la misma silla donde había estado el día que encontré el sobre y abrí el cuaderno donde había empezado a anotar todo. Fechas, números, nombres. Lo que Pilar me había dicho, lo que Valentina me había confirmado. Las escrituras a nombre solo de Rodrigo, las transferencias. Escribir me ayudaba a ordenar lo que la cabeza quería convertir en caos. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y lo metí dentro de una bolsa de tela que guardé en el fondo del armario de la lavandería, entre las sábanas de invierno que nadie tocaba hasta junio. Rodrigo nunca abría ese armario. Eso lo sabía con certeza. Volví a la cama antes de que amaneciera. No dormí, pero al menos estaba quieta. El mensaje de Héctor llegó al día siguiente, a media mañana. Carmenza, ¿cuánto tiempo? Sí, podemos hablar, pero no por teléfono. ¿Puedes viajar este fin de semana? Lo leí 3 veces. Héctor vivía a 6 horas en bus. Nunca había ido a visitarlo sola. Siempre habían sido visitas familiares, en las épocas buenas, cuando él y Rodrigo todavía se hablaban. Eso había sido hace más de 8 años. Le respondí que sí. Luego le dije a Rodrigo que una amiga de la infancia estaba enferma, que vivía lejos, que quería ir a verla ese fin de semana. Él levantó los ojos del teléfono apenas un segundo. ¿Quieres que te lleve? No, gracias, voy en bus. Así ella y yo tenemos más tiempo solas. Rodrigo volvió a bajar los ojos al teléfono. Está bien.
sin preguntas, sin interés, 34 años de matrimonio reducidos a eso. Está bien. El viaje en bus fue largo y silencioso. Me senté en la ventana y vi pasar el paisaje durante horas. Cerros, pueblos, curvas, lluvia a ratos. Una señora a mi lado comía galletas de vainilla y dormitaba con la boca entreabierta. Yo miraba afuera y pensaba en los 16 meses de transferencias. En la empresa fantasma. En Marcela Lara y su sonrisa en las fotos de redes sociales. Pensaba en lo fácil que es desaparecer a alguien que confía en ti. No con violencia, con papeles, con firmas apresuradas, con explicaciones razonables dadas en el momento exacto en que uno está demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado enamorado para leer la letra pequeña. Llegué a las 5 de la tarde. Héctor me esperaba en la terminal. Tenía el cabello completamente blanco ahora y había adelgazado, pero su cara seguía siendo la misma cara de hermano menor que yo recordaba, ese gesto de quien siempre está a punto de decir algo que sabe que va de incomodar a alguien. Me dio un abrazo largo. «Carmenza», dijo simplemente. Fuimos a un restaurante pequeño cerca de la terminal. Pedimos lo que hubiera. Cuando el mesero se fue, Héctor puso las manos sobre la mesa y me miró directo. «¿Qué encontraste?» No le pregunté cómo sabía que había encontrado algo. Solo le conté. Héctor escuchó sin moverse. Cuando mencioné Inversiones Lara y Asociados, algo en su cara cambió. No fue sorpresa, fue reconocimiento. «¿Conoces ese nombre?», pregunté. «No ese nombre», dijo, «pero conozco el método». Se recostó en la silla. Exhaló despacio. «Hace 9 años Carmenza, Rodrigo y yo teníamos un negocio juntos, una distribuidora pequeña. Fue antes de que él armara todo lo que tiene ahora». Hizo una pausa. Cuando el negocio empezó a ir bien, Rodrigo abrió una cuenta paralela, una empresa a su nombre, solo de él. Fue moviendo las ganancias ahí de a poco. Cuando yo me di cuenta, ya había trasladado casi todo. Me quedé quieta. ¿Por eso se pelearon? Por eso. Yo lo confronté. Él lo negó todo. Dijo que yo no entendía cómo funcionaba la contabilidad, que era para proteger el negocio de los impuestos. Héctor soltó una carcajada corta y amarga. Y yo tenía 40 años y era su hermano y lo amaba, entonces le creí, por un tiempo. Y después encontré los documentos, igual que tú, y lo que hice yo fue el error que tú no puedes cometer. ¿Qué hiciste? Lo confronté, sin abogado, sin nada, solo con los documentos en la mano y la rabia encima. Me miró. Él me demandó a mí, por difamación, por daño a su reputación. Yo no tenía dinero para pagar un abogado bueno. Terminé perdiendo. El mesero trajo la comida. Ninguno de los dos la tocó. ¿Cuánto perdiste?, pregunté. Todo lo que teníamos en el negocio juntos, y un poco más. Eso fue lo que Rodrigo hizo con su propio hermano, con su propia sangre. Héctor, dije, ¿guardaste algo de ese tiempo? ¿Algún documento? ¿Algún registro? Me miró un segundo. Guardé todo, dijo. Nunca lo tiré. No sé por qué. Supongo que esperaba que algún día sirviera de algo. Por primera vez en días sentí algo que no era miedo ni rabia ni tristeza. Era esperanza. Fría y cuidadosa, pero esperanza. Pasé el fin de semana en casa de Héctor. Su esposa, una mujer callada y generosa que se llamaba Rosa, nos dejó trabajar en la mesa del comedor durante horas, sin interrumpirnos más que para traer café, y una vez, un plato de arepas que comimos sin darnos cuenta. Héctor tenía todo guardado en una carpeta de cartón grueso, amarillada por los años, con una liga roja alrededor. Adentro había contratos, estados de cuenta, correos impresos, y incluso algunos mensajes de texto que había fotografiado y revelado en papel en aquella época. Era exactamente lo que Pilar necesitaba ver. Saqué el teléfono y fotografié todo, página por página. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Hace una semana habrían temblado. ¿Tienes un abogado?, me preguntó Héctor esa noche, cuando ya habíamos terminado, y Rosa había puesto a hervir una aromática en la cocina. Tengo una abogada, dije. Se llama Pilar Montoya. Es buena. Está dispuesta a pelear. Eso creo. Héctor asintió despacio. Rodrigo tiene buenos abogados, Carmenza. Los tiene desde hace años. Sabe que en algún momento alguien va a venir a buscarlo. Siempre lo supo. Lo sé, dije. Entonces tienes que moverte rápido, y sin que él lo sepa hasta que sea demasiado tarde para que pueda mover más cosas. ¿Estarías dispuesto a declarar?, le pregunté. Si llega a ese punto. Héctor me miró. Luego miró hacia la cocina donde Rosa silbaba algo suavemente mientras esperaba que hirviera el agua. Llevo 9 años esperando que alguien me haga esa pregunta, dijo. Sí, estoy dispuesto. El domingo por la tarde tomé el bus de regreso. Eran 6 horas de nuevo. El mismo paisaje pero en sentido contrario. Los mismos cerros, las mismas curvas. Pero yo no era la misma mujer que había venido el viernes.
Tenía el teléfono lleno de fotografías. Tenía el testimonio de Héctor. Tenía a Pilar esperando una llamada el lunes. Y tenía algo más, algo que no esperaba llevarme de ese viaje. La certeza de que Rodrigo había hecho esto antes. No era un error, no era una crisis. Era un patrón. Era quien él era, en el fondo. Y debajo de los buenos modales y las cenas en familia y los 34 años de cama compartida. Eso dolía de una manera diferente. No era la traición de un momento. Era el descubrimiento de que el hombre con quien habías vivido tu vida entera era, en lo más esencial, un extraño. Llegué a la ciudad entrada la noche. Tomé un taxi desde la terminal. Cuando el carro dobló por la calle de la casa, vi que las luces de la sala estaban encendidas. Rodrigo estaba despierto. Entré con calma. Él estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Levantó los ojos cuando oyó la puerta. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó. «Bien», dije. «Mi amiga está mejor». «Qué bueno», dijo, y volvió al teléfono. Me fui directamente al cuarto. Me cambié de ropa. Me lavé la cara. Y cuando me miré en el espejo del baño, no vi a la mujer que había encontrado ese sobre una semana atrás. No vi a alguien asustado. Vi a alguien que ya sabía exactamente lo que iban a hacer. Pero entonces escuché algo. Voces. Rodrigo hablaba por teléfono en la sala. Bajé el volumen de mis movimientos y me acerqué despacio al pasillo. No lo suficiente para que me viera, solo lo suficiente para oír. «No te preocupes, ella no sabe nada. Nunca ha sabido nada». Pausa. «El fin de semana que viene podemos revisar los documentos». «Sí, llevas los tuyos y yo llevo los míos. Ya casi está todo listo». Otra pausa. «Tranquila, Marcela. Para fin de mes esto ya está resuelto. Fin de mes». Faltaban 17 días. El lunes llamé a Pilar a las 8 de la mañana. No esperé a que su oficina abriera oficialmente. Le mandé un mensaje primero y ella me respondió en 10 minutos. Quedamos a las 10. Rodrigo ya había salido cuando yo hice esa llamada. Se había ido temprano, como casi todos los lunes. «Una reunión», dijo. No preguntó nada de mi fin de semana. No preguntó por mi amiga enferma. Solo tomó el café que yo había preparado, se acomodó la corbata frente al espejo del pasillo y cerró la puerta con esa tranquilidad de quien no imagina que el mundo que construyó lleva días desmoronándose en silencio. En la oficina de Pilar estuve casi 2 horas. Le mostré todo. Las fotografías que había tomado de los documentos de Héctor, los registros del correo de Rodrigo, las escrituras con solo su nombre, las transferencias a Inversiones Lara y Asociados, la conversación que había escuchado la noche anterior. Pilar tomó notas sin parar. A veces hacía una pregunta corta. A veces pedía que le repitiera una fecha o una cifra. Era metódica de una manera que me daba calma, como una cirujana que revisa el campo antes de operar. Cuando terminé, ella ordenó sus notas, las alineó sobre el escritorio y me miró. «Señora Carmenza, tenemos más de lo que necesitamos para iniciar un proceso. Pero usted oyó algo anoche que cambia los tiempos». 17 días, dije. «Exacto. Si él está planeando mover más activos o cerrar alguna transferencia importante en ese plazo, necesitamos anticiparnos». Hizo una pausa. «Hay una figura legal que se llama medida cautelar. Es una orden judicial que puede congelar bienes mientras se adelanta el proceso. Si logramos que un juez la apruebe antes de que él termine lo que está planeando, él no podrá mover nada». «¿Cuánto tiempo toma conseguir eso?» «Con la documentación que usted tiene y con el testimonio de Héctor formalizado, podemos presentar la solicitud esta semana. El juez puede tardar entre 5 y 10 días en responder. Es ajustado, pero posible». «¿Y si él se entera antes?» Pilar me miró con calma. «Por eso la instrucción más importante sigue siendo la misma. Nada cambia en casa. Usted sigue siendo la misma mujer de siempre. La que no sabe nada, la que no pregunta, la que sirve el café y asiente en el momento correcto. Era lo que llevaba días haciendo». «Puedo seguir haciéndolo», dije. Esa semana fue la más larga de mi vida. No porque pasaran cosas visibles, sino precisamente porque no pasaban. La casa seguía igual, las mañanas seguían igual. Rodrigo salía, volvía, cenaba, veía televisión, dormía. Yo cocinaba, limpiaba, hablaba lo necesario. Dormía a su lado sin que él notara que yo llevaba horas despiertas cada noche, mientras él roncaba con esa placidez irritante de quien tiene la conciencia tranquila. ¿Cómo puede alguien tener la conciencia tranquila después de todo eso? Esa pregunta me ocupó muchas de esas noches, no con rabia, con una curiosidad fría, casi clínica. ¿Cuándo había dejado Rodrigo de sentir algo cuando me miraba? ¿Fue gradual, como la manera en que fui desapareciendo de los documentos, poco a poco, sin que yo lo notara? ¿O hubo un momento exacto, una tarde, una noche, en que él decidió que yo era un obstáculo y no una persona? No tenía respuesta. Probablemente nunca la tendría.
Y con el tiempo entendí que esa respuesta tampoco me salvaría. Lo que me salvaría era lo que Pilar estaba construyendo con los documentos sobre su escritorio. Y el miércoles me llamó Valentina. Mamá, Daniel me dijo que papá va a llevar unos papeles a la notaría el viernes. No sé qué papeles son. Daniel tampoco lo sabe exactamente, pero papá le pidió que lo acompañara. El viernes. Faltaban 2 días. Llamé a Pilar de inmediato. ¿Podemos acelerar algo?, pregunté. Ya presenté la solicitud esta mañana, dijo. Pero el juez no va a responder antes del viernes. Son procesos que tienen sus tiempos. ¿Hay algo más que pueda hacer? Hubo una pausa corta. Sí, dijo. Necesito que usted vaya hasta esa notaría antes que él, no para impedirlo, sino para saber de qué notaría se trata. ¿Valentina puede averiguarlo? Llamé a Valentina. ¿Puedes preguntarle a Daniel con naturalidad dónde queda la notaría? Que sea casual, que parezca que es por otra cosa. Mamá, ¿qué está pasando? Valentina, ¿puedes hacerlo? Una pausa. Sí, dijo. 40 minutos después me mandó un mensaje con el nombre y la dirección. Se lo reenvié a Pilar. Pilar me llamó 1 hora después. Hay una abogada colega mía que trabaja cerca de esa notaría. Voy a pedirle un favor. Ella va a estar ahí el viernes en la mañana, como clienta, solo para observar. Si Rodrigo hace algo que pueda documentarse públicamente, ella estará ahí para verlo. ¿Eso es legal? Completamente. Una notaría es un lugar público. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, yo tenía la cena lista. Carne, arroz, ensalada. Lo de siempre. Él se sentó, sirvió su plato y me preguntó qué había hecho durante el día. Fui al mercado, dije, y llamé a Valentina un momento. ¿Cómo está ella? Bien, Daniel también. Qué bueno, dijo, y siguió comiendo. El jueves por la noche no pude ni fingir que intentaba dormir. Me levanté a la 1, fui a la cocina, no calenté nada, me senté en la oscuridad con las manos sobre la mesa y dejé que el silencio de la casa me rodeara completamente. 34 años en esa casa. Bueno, no en esa casa específicamente. En la primera, en la segunda y ahora en esta, la más grande, la que estaba solo a nombre de él. Pensé en la primera casa, el apartamento sin agua caliente los fines de semana, la ventana con cinta, la nevera que tardamos años en comprar. En esa época éramos pobres y Rodrigo me miraba como si yo fuera lo único que valía la pena. ¿Fue actuación desde el principio? ¿O en algún punto se torció algo que antes era real? Eso tampoco lo sabría nunca. A las 2 de la mañana escuché el teléfono de Rodrigo vibrar en el cuarto. 1 vez, 2 veces. Pasos. Él se levantó. Esperé. Lo oí hablar en voz muy baja desde el baño. No pude distinguir las palabras, solo el tono. Era el tono que uno usa cuando no quiere que lo oigan. 5 minutos después volvió a la cama. Yo seguí en la cocina sin moverme, en la oscuridad. A las 2:30 escuché que él se levantó de nuevo. Esta vez no fue al baño, fue a la sala. Encendió el computador. Yo lo escuché teclear durante casi 20 minutos. Luego apagó todo y volvió al cuarto. Yo esperé otra media hora antes de acercarme al computador. Estaba apagado. Pero sobre la mesa, al lado del teclado, había un papel con un número de cuenta escrito a mano y 3 letras al lado que no entendí de inmediato. Las fotografié con el teléfono. Luego volví a la cocina y busqué esas 3 letras en internet. Era el código de un banco en el exterior. Le mandé la foto a Pilar con un solo mensaje. Esta noche. Ella respondió a los pocos minutos, aunque era casi las 3 de la mañana. Gracias, esto es importante. Mañana hablamos. El viernes amaneció nublado. Rodrigo se levantó temprano. Se vistió con más cuidado de lo normal y desayunó rápido. Dijo que tenía una reunión en la mañana y que almorzaba afuera. Le dije que bien. Le serví el café. Lo vi salir. Cerré la puerta. Llamé a Pilar. Ya sé del número de cuenta, dijo ella antes de que yo hablara. Lo estamos revisando. Lo importante ahora es lo de la notaría. ¿Tu colega va a estar ahí? Ya fue. Una pausa. Carmenza, necesito que se siente y respire. Algo en su voz me detuvo. ¿Qué pasó? Mi colega llegó a la notaría a las 9. Rodrigo llegó a las 9:15 con Daniel. Otra pausa. No iban a firmar una transferencia de la casa. Iban a firmar un poder notarial. ¿Un poder notarial para qué? Para que Daniel pueda representar a Rodrigo en cualquier transacción legal o comercial durante los próximos 12 meses, con facultades amplias, incluyendo venta de bienes inmuebles. El aire se me fue de los pulmones. Daniel, el marido de Valentina, el hombre que me miraba como un mueble viejo desde el primer día. Está poniendo a Daniel de intermediario, dijo Pilar. Si el proceso legal llega a él directamente, Daniel puede actuar en su nombre y mover lo que quede antes de que nosotros podamos bloquearlo. Pilar, dije, y mi voz sonó extraña, más fría de lo que sentía. ¿Qué hacemos?
Ya presenté una solicitud de ampliación de la medida cautelar basada en el número de cuenta que usted me mandó esta madrugada. Eso nos da argumentos para que el juez actúe hoy mismo si quiere. No es garantía, pero es nuestra mejor carta. ¿Y Daniel? ¿El poder que acaban de firmar? Ese poder puede ser impugnado si demostramos que fue otorgado con la intención de evadir un proceso legal en curso. Pero para eso necesitamos que el proceso esté formalmente iniciado primero. Pausa. Carmenza, hoy voy a radicar la demanda, no la solicitud cautelar sola, la demanda completa. La demanda completa. 34 años de matrimonio convertidos en un expediente judicial. Hazlo, dije. Esa noche no pude comer. Calenté algo. Lo puse en un plato, lo moví de un lado a otro con el tenedor durante 20 minutos y luego lo tiré. Rodrigo llegó tarde. Dijo que había tenido una reunión larga. Yo asentí. Le serví lo que quedaba. Lo observé comer mientras yo fingía revisar algo en el teléfono. Había algo que me perseguía desde la conversación con Pilar y que no lograba sacudir. No era el miedo al proceso. No era el dinero. Era algo más simple y más brutal al mismo tiempo. ¿Cuántas veces me había mirado este hombre a los ojos sabiendo lo que estaba haciendo? ¿Cuántas cenas como esta? ¿Cuántos buenos días? ¿Cuántos te llamo más tarde? ¿Cuántos hasta mañana pronunciados con esa boca que por las noches hablaba con Marcela y por las mañanas me preguntaba si quería café? Esa clase de traición no tiene nombre exacto en ningún idioma. No es solo el engaño, es la actuación sostenida durante años. Es la energía que alguien invierte en hacerte creer que eres amada cuando en realidad estás siendo vaciada. Rodrigo dejó el tenedor. Me miró. «Está buena la comida», dijo. «Gracias», dije. Y le sonreí, porque todavía faltaban días para que él supiera que el tiempo se le había acabado. Esa tarde Rodrigo llegó a casa más temprano de lo esperado. Yo estaba en la sala con un libro que no había leído ni una página. Cuando escuché la puerta mi corazón dio un salto, pero no moví un músculo de la cara. Él entró. Me miró. Frunció ligeramente el ceño. «¿Estás bien?» «Sí», dije. «Solo descansando». Se sentó en el sillón de enfrente. Se aflojó la corbata. Había algo diferente en él esa tarde. Una tensión pequeña, casi invisible en la mandíbula. Como alguien que espera una noticia y no sabe si va a ser buena o mala. «Carmenza», dijo. «Quiero hablar contigo de algo». Esperé. «Estoy pensando en hacer algunos cambios en el negocio. Reorganizar cosas». Hizo una pausa. «Es posible que tengamos que hacer ajustes en los gastos de la casa por un tiempo. Lo estaba preparando. Me estaba construyendo el escenario antes de darme la noticia real. Lo miré con la misma cara de siempre, la cara de 34 años. «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté con calma. «Puede que vendamos esta casa. Algo más pequeño nos conviene más en este momento». «¿Nos conviene a quiénes?». Él parpadeó. No esperaba esa pregunta. «A los dos», dijo. «¿Cuándo tomaste esa decisión?». «Es un proceso», dijo. «Todavía estoy evaluando». Asentí despacio. Lo miré a los ojos, y por primera vez en toda esa semana, en todos esos días de disimulo y silencio y noches sin dormir, estuve a punto de decirle todo, de sacar el cuaderno, los documentos, las fotografías y ponerlos sobre la mesa entre los dos como se pone un cuchillo. Pero no lo hice, porque Pilar me había dicho, «Espera a que el juez responda». Faltaba poco. «Está bien», dije. «Cuéntame cuando sepas más». Rodrigo asintió. Se relajó apenas un poco, y yo supe que ese pequeño relajamiento era un error suyo que más tarde iba a costarle. Esa noche, a las 8:47, me llegó un mensaje de Pilar. El juez aprobó la medida cautelar. Las cuentas y los bienes inmuebles registrados a nombre de Rodrigo están congelados a partir de ahora. Mañana te explico todo. Descansa. Puse el teléfono sobre la cama, miré el techo, y por primera vez desde aquella mañana con el sobre blanco contra el pecho, cerré los ojos y no tuve que luchar contra las lágrimas, porque ahora venía la parte más difícil, decírselo. El sábado amaneció con un sol extraño, de esos soles de invierno que alumbran pero no calientan, que ponen luz sobre las cosas sin darles calor. Me levanté antes que Rodrigo, me duché con calma, me puse la ropa que quería ponerme, no la que me ponía por costumbre. Me hice el cabello frente al espejo y me miré un momento más de lo habitual. 62 años, cara cansada pero entera, ojos que habían visto demasiado esta semana y que sin embargo no se veían rotos. Bajé a la cocina, preparé café, me senté, esperé. Rodrigo bajó a las 8:30 con esa calma de los sábados, en pantuflas, con el cabello sin peinar. Se sirvió café sin preguntarme nada. Se sentó al otro lado de la mesa, abrió el teléfono. Yo lo dejé tomar el primer sorbo. Luego puse sobre la mesa el sobre blanco, el mismo sobre que había encontrado entre los recibos del gas y las facturas del seguro médico.
el que había guardado tantos días cerca del pecho como si fuera una herida que necesitara presión para no sangrar. Rodrigo miró el sobre, luego me miró a mí, y en ese segundo, en esa fracción de segundo, antes de que su cara eligiera qué expresión ponerse, lo vi de verdad. Vi el cálculo, la evaluación rápida de cuánto sabía yo y cuánto podía él todavía controlar. 34 años mirando esa cara y nunca había visto eso tan claramente. ¿Qué es eso?, preguntó. Ábrelo, dije. No lo abrió, me miró. Carmenza, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, dije con una voz que no reconocí del todo como mía, demasiado tranquila, demasiado firme. Es que sé todo. Las transferencias a Inversiones Lara y Asociados, el contrato con Marcela Lara, la fotografía, las escrituras solo a tu nombre, las cuentas, el banco en el exterior, el poder notarial que firmaste ayer con Daniel. Rodrigo no se movió. Y sé lo de Héctor, continué, lo que le hiciste hace 9 años, el mismo método, la misma empresa paralela, el mismo sistema de borrar a alguien poco a poco mientras lo miras a los ojos. Silencio. El reloj de pared marcó una vez, las 9:45. Carmenza, dijo finalmente, y su voz había cambiado. Ya no era la voz tranquila del sábado en pantuflas. Era otra voz, más cautelosa, más profesional. Estás malinterpretando cosas que no entiendes. El negocio tiene una estructura que es complicada de explicar sin el contexto completo. Marcela es una socia comercial, nada más. Y lo de Héctor fue algo completamente diferente. Él siempre tuvo una versión distorsionada de lo que pasó. Lo miré terminar. No lo interrumpí. Cuando él terminó, yo abrí mi teléfono. Abrí el mensaje de Pilar. Lo giré hacia él para que pudiera leer. El juez aprobó la medida cautelar. Las cuentas y los bienes inmuebles registrados a nombre de Rodrigo están congelados a partir de ahora. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras. 1 vez, 2 veces. Vi el momento exacto en que entendió que ya era tarde. Lo que vino después no fue una pelea de película. No hubo gritos. Y no hubo platos rotos. No hubo amenazas dramáticas ni confesiones entre lágrimas. Eso solo pasa en las historias donde los culpables tienen la honestidad de comportarse como tales. Rodrigo puso el teléfono sobre la mesa con mucho cuidado. Se levantó. Fue al cuarto. Escuché cajones abrirse y cerrarse. Luego silencio. Luego pasos en el pasillo. Volvió a la cocina con una maleta pequeña. Me miró. Voy a llamar a mi abogado. Bien, dije. El mío ya sabe todo. Salió por la puerta principal sin mirarme de nuevo. Y yo me quedé sentada en la cocina con la taza de café entre las manos, escuchando el sonido del carro alejándose por la calle, y pensé que después de 34 años esperaba sentir algo más grande, algo que llenara el cuarto. Un dolor enorme o un alivio enorme o cualquier cosa que estuviera a la altura de todo lo que había pasado. Pero lo que sentí fue silencio, un silencio que era solo mío. Si estás escuchando esta historia y sientes que te toca en algún lugar adentro, suscríbete antes de que termine, porque lo que viene a continuación es lo que más me costó aceptar. Y es lo más importante. Los meses que siguieron fueron los más agotadores de mi vida, más que los años de pobreza, más que los años de criar a los hijos casi sola mientras Rodrigo construía su negocio, más que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Un proceso legal no es rápido, no es limpio, no es como uno imagina que es la justicia cuando la ve desde afuera. No, es lento y burocrático, y está lleno de audiencias donde los abogados hablan durante horas de cosas que a uno le costaron décadas de vida, y que ellos resumen en términos técnicos sin mirar a los ojos a nadie. Rodrigo contrató a 3 abogados. Cuestionaron cada documento. Cuestionaron el testimonio de Héctor. Intentaron demostrar que los bienes habían sido adquiridos con capital previo al matrimonio. Intentaron demostrar que yo había tenido acceso a toda la información financiera y que simplemente había elegido no involucrarse, lo cual me convertía, según ellos, en cómplice voluntaria de mi propio desconocimiento. Eso fue lo que más me dolió. Que convirtieran mi confianza en negligencia, que tomaran 34 años de creer en alguien y los llamaran irresponsabilidad. Pilar no se movió, presentó cada documento. Presentó el testimonio formalizado de Héctor, presentó los registros del correo, las transferencias, el número de cuenta del banco en el exterior, que resultó ser real y estar activo, la fotografía, el contrato, y presentó algo más que yo no sabía que ella tenía. Un perito contable que había revisado los libros del negocio de Rodrigo durante los últimos 5 años había encontrado un patrón de facturación irregular que apuntaba a una desviación de fondos mucho mayor de la que yo había descubierto. No eran $117,000, eran casi 300,000. Cuando Pilar me dijo esa cifra en su oficina, yo no dije nada. Me quedé mirando la planta de la esquina, la misma que había estado ahí el primer día que vine. Había crecido un poco, tenía una hoja nueva,
$300,000, construido sobre 34 años. Y sobre el apartamento sin agua caliente, sobre las clases de matemáticas que yo daba a los niños del barrio, sobre las noches que pasé sola con los hijos cuando él viajaba, sobre mi firma en papeles que no leí porque confiaba. Valentina fue la parte más complicada de todo. Cuando le conté lo que había descubierto sobre Daniel, sobre el poder notarial, sobre el papel que su esposo había aceptado jugar en todo esto, ella no me dijo que no era verdad. Me miró en silencio durante un momento muy largo y luego preguntó una sola cosa. ¿Daniel sabía todo desde el principio? No lo sé con certeza, dije, pero sabía suficiente para elegir ayudar a tu padre en lugar de decirme algo a mí. Valentina tardó 3 semanas en llamarme después de esa conversación. Cuando llamó, lloraba. No le pregunté qué había decidido hacer con su matrimonio. Eso era de ella, no mío. Solo le dije que la quería y que fuera cual fuera su decisión. Yo iba a estar ahí. Andrés, mi hijo mayor, llamó desde lejos cuando se enteró. La conversación duró 4 minutos. Dijo que sentía mucho lo que estaba pasando, que si necesitaba algo, lo llamara, que era una situación muy difícil para toda la familia. 4 minutos, 34 años de su madre y 4 minutos. Pero eso también era información, dolorosa, pero información. El proceso terminó 14 meses después de aquella mañana del sobre blanco. El juez determinó que los bienes adquiridos durante el matrimonio eran parte de la sociedad conyugal, que la descapitalización sistemática había sido intencional y probada, que el poder notarial firmado con Daniel había sido otorgado con la intención documentada de evadir el proceso legal y, por lo tanto, era nulo. Rodrigo apeló. La apelación tardó 6 meses más. La apelación se perdió. Al final, después de 20 meses desde aquella mañana en la cocina, llegó la liquidación. No fue todo lo que era justo. Nunca es todo lo que es justo, pero fue suficiente para que yo tuviera una base real sobre la cual empezar. Me quedé con la casa. La grande, la que estaba solo, a nombre de él. Pilar me explicó que eso fue posible gracias al testimonio de Héctor, que corroboró el patrón de conducta. Sin Héctor, el caso habría sido mucho más difícil. Quizás imposible. Llamé a Héctor cuando me dieron la noticia final. Él no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿ganaste? Ganamos, le dije. Escuché que del otro lado de la línea rosa decía algo en voz baja. Luego silencio. Luego la voz de Héctor, un poco ronca. Qué bueno, Carmenza. Qué bueno. Han pasado 2 años desde aquella mañana. Vivo sola en la casa grande. Al principio el silencio me pesaba. Era demasiado espacio para una sola persona y demasiados rincones donde habitaban recuerdos de cosas que resultaron ser mentira. Pero fui aprendiendo a habitar ese silencio de otra manera. Empecé a dar clases de matemáticas de nuevo. No por necesidad económica. Por otra cosa, por esa sensación de que hay cosas en uno que sobreviven a todo, que estaban antes del matrimonio y que siguen ahí después. Los números siempre me habían dado claridad cuando el mundo se ponía confuso. Volvieron a hacerlo. Valentina se divorció de Daniel 6 meses después de todo esto. No me pidió opinión y yo no la di, pero empezamos a tomar café juntas los jueves. Al principio había silencios incómodos entre las dos, cosas no dichas que flotaban sobre la mesa. Con el tiempo los silencios se fueron haciendo más cómodos, más honestos, más parecidos a los de 2 personas que se están conociendo de verdad por primera vez. Andrés sigue lejos, llama de vez en cuando, 4 minutos, 5, a veces 10. No le guardo rencor, le guardo la distancia que él mismo eligió. Rodrigo vive ahora en un apartamento en otra parte de la ciudad. Lo sé porque Valentina me lo mencionó una vez sin querer y luego cambió de tema. No sé si sigue con Marcela. No me importa, esa parte de la historia ya no me pertenece. Lo que me pertenece es esto, esta cocina, esta taza de café. Esta mañana de sábado sin tener que mirar la puerta esperando que alguien llegue y me diga en qué me equivoqué hoy. Cuento esta historia porque durante 20 meses, en los peores momentos del proceso, en las audiencias más agotadoras, en las noches en que los abogados de Rodrigo presentaban argumentos que me hacían sentir que yo era la culpable de haber confiado, lo único que me sostuvo fue saber que había actuado a tiempo, que había visto el sobre, que en lugar de confrontar sin pensar, me había sentado en esa silla de cocina y había decidido no llorar todavía, que había llamado a Pilar, que había ido a ver a Héctor, que había aguantado semanas de disimulo sin quebrarme. No soy una mujer excepcional, no hice nada heroico, solo hice lo que pude con lo que tenía, un día a la vez, cuando todo lo que conocía estaba desmontándose debajo de mis pies. Si tú estás viviendo algo parecido, o si conoces a alguien que lo vive, quiero que sepas una sola cosa. El silencio puede ser una trampa, pero también puede ser una herramienta. La diferencia está en quién lo elige y para qué. Yo lo elegí, y me salvó. Antes de que te vayas,
Si esta historia te llegó adentro, si sentiste en algún momento que esta mujer podría ser tu madre, tu abuela, tú misma, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te golpeó más. Esos comentarios me dicen que no estoy contando esto al vacío. Me dicen que vale la pena seguir. Y si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Cada semana hay una historia nueva. Mujeres reales, momentos reales, decisiones que cambian vidas. No te las pierdas. Yo soy Carmenza y aprendí, a los 62 años, que nunca es demasiado tarde para leer lo que está escrito en los papeles que alguien te pone enfrente, aunque cueste 34 años entender por qué no los leíste antes.